Buenas tardes, jovencitos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy, ¿qué fecha estamos ya? 15 de julio de 2022. Ayer nos quedamos hablando de la sintaxis, ¿no? Y nos quedamos hablando hasta dónde, así, hasta sujeto, reconocimiento de sujeto, ¿no es cierto? Ahí nomás nos hemos quedado, ¿no? A ver, vamos a preguntar a quién. A ver, a Catherine Tatiana recién está entrando. D'Angelo, Daniel, D'Angelo. D'Angelo, ¿estás ahí? Daniel. Ya, muy bien, Danielito. ¿En qué nos hemos quedado, Danielito? D'Angelo, Daniel. ¿En qué nos quedamos? No me acuerdo. Creo que hicimos reconocimiento de sujeto, ¿no? Ahí nos quedamos, ¿no? ¿Sí? Hola, hola, hola. Oh, oh. Pues el mío también es claro, mi internet también está lento. No sé qué ha pasado. Yo que rajaba de Movistar. No, profe, la plataforma, los ingenieros de Cepreval. Ah, mira. Ya va tercer mantenimiento que le hacen, cuarto mantenimiento. Ya ve, profe. El Google Meet no está teniendo estos problemas. Sí, Zoom tampoco. Mm, Bueno, entonces esto, ¿no? Es este el asunto. Bueno, ahí es ya la bueno, calidad humana, profe. y la voluntad. Voluntad, profe. Voluntad puede haber, pues si no sabe, mejor hay que dar un paso al costado, profe. Ah, no. ¿Qué estás hablando de los funcionarios, de cómo lo achacan a Pedro Castillo? Sí, profe. Ellos mismos se agarran, profe. Bueno, bueno, ya muchachos. Bueno, pero estamos hablando del reconocimiento del sujeto, ¿no es cierto? Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de la estructura del sujeto. Eso todavía no hemos hablado. Mira, eh, el sujeto, recuerda que puede ser expreso o puede ser tácito, ¿no? Cuando es sujeto tácito, ya pues ahí queda, ¿no? Ya no tiene modificador directo, no tiene núcleo, nada, solo es tácito. Y ese tácito puede ser yo, tú, él, ella, nosotros, un pronombre. Y se sobreentiende. Entonces, esto de modificador directo e indirecto solamente aparece en un sujeto expreso, en un sujeto expreso. ¿Ya? El sujeto expreso puede tener núcleo y modificadores. Núcleo y modificadores. Como en cualquier otra cosa, no solamente en gramática, en otra materia, cada vez que hablamos de núcleo, siempre nos referimos al elemento más importante, ¿sí o no? Núcleo de la sociedad, buenas tardes, Jim. Núcleo de la célula, de lo que sea. Elemento más importante. El elemento más importante en el sujeto es el núcleo. ¿Y qué palabras desempeñan el papel de núcleo? Bueno, en primer lugar, el sustantivo. El sustantivo por excelencia, el sustantivo. Por ejemplo, cuando decimos los niños menores, no, los niños más pequeños, mejor, más pequeños, salieron temprano, ya. En esta oración, evidentemente, el sujeto es los niños más pequeños. ¿Quiénes salieron temprano? Los niños más pequeños. Y el núcleo del sujeto, la palabra más importante acá es niños. Ese es el núcleo, el sustantivo. ¿Quién más puede ser núcleo? También puede ser núcleo de sujeto. ¿Qué otra palabra equivale a un sustantivo? ¿Ah?
El pronombre, pues sí o no. Recuerda que el pronombre reemplaza a los sustantivos, por lo tanto asumen su función. Si decimos, por ejemplo, los otros no llegaron. Esta es una oración cuyo sujeto es los otros. ¿Y cuál es el núcleo de sujeto? Otros. El pronombre indefinido. Un pronombre también puede ser núcleo. Ellos no llegaron. Ellos sería sujeto y también sería núcleo. Pronombre. ¿Te das cuenta? ¿Quién más puede ser este núcleo de sujeto? ¿Qué otra palabra equivale al sustantivo? Los infinitivos. El infinitivo, muchachos. Recuerda que el infinitivo es un verboide que se reconoce por las terminaciones ar, ir. Ar, ir. Entonces, si decimos, el comer mucho, el comer mucho le cayó mal, le cayó mal. Sujeto, el comer mucho, sujeto, eso le cayó mal, sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Comer, un infinitivo. ¿Ya ves? Un infinitivo. O puede ser también núcleo cualquier palabra sustantivada. ¿Y cómo se sustantivan las palabras? Recuerda que un adverbio, una preposición, una conjunción, cualquier palabra se convierte en sustantivo solamente anteponiendo un determinante, pues sí o no. Claro. Por ejemplo, las palabras hermosa, bella, coqueta, rubia, son adjetivos. Pero cuando decimos, por ejemplo, la rubia, la rubia, la rubia del frente, me mira mucho. Ah, ya. En este caso, ¿cuál es el sujeto? La rubia del frente, ¿sí o no? Y el núcleo del sujeto, rubia. Pero rubia no es adjetivo. No, 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 no. ¿Por qué? Porque ahí tiene su artículo. El artículo lo ha sustantivado. Entonces, muchachos, el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, un pronombre, un infinitivo o cualquier palabra sustantivada. ¿Cómo se sustantiva? Anteponiendo determinantes. Claro, en vez de la rubia también puede ser aquella rubia del frente, esa rubia del frente, ¿no? Cualquier determinante. Y ya rubia se convierte en sustantivo. ¿Sí o no, Luz? Luz recién está entrando a la sala. Aileen, ¿estás ahí? Aileen, Aileen creo que se ha conectado y se ha ido a dormir ya. No, no, ahí está, dice su pulgarcito arriba. Ya, muy bien. Muy bien, Aileen. Pero tú eras una chica que participaba, que hablaba, una chica activa. ¿Qué pasó? ¿Cómo has cambiado, pelona? Ya, mira, ese es el núcleo. Vamos a ver los modificadores, ¿ya? Los modificadores. Los modificadores pueden ser directo, indirecto, aposición. Directo, indirecto, aposición. Modificador directo. ¿A qué se llama modificador directo? MD. Aquel que se une al núcleo directamente. Se une directamente al núcleo, es decir, aparece en posición adyacente y además concuerda con el núcleo en género y en número. ¿Y qué palabras concuerdan con el sustantivo en género y número? Pues el adjetivo y los determinantes, ¿sí o no? O sea que el adjetivo y los determinantes son los modificadores directos. Por ejemplo, el adjetivo, mira, frías mañanas invernales vendrán. Sujeto, frías mañanas invernales. Ese es sujeto. Núcleo de sujeto, el sustantivo mañanas. Frías, adjetivo, modificador directo. Invernales, adjetivo, modificador directo. Ese es modificador directo.
A veces puede ser también una construcción adjetiva, como ya, así mira. Por ejemplo, los alumnos más estudiosos, estudiosos serán becados. Ya, los alumnos más estudiosos serán becados. ¿Cuál es el sujeto? Los alumnos más estudiosos, ¿sí o no? Claro, es el sujeto. Y el núcleo, alumnos. Más estudiosos. Mira que el adverbio más está intensificando al adjetivo estudioso. El adverbio modifica el adjetivo. Adverbio y adjetivo, los dos constituyen el modificador directo. A esto se llama construcción endocéntrica adjetiva. Bueno, pero ese nombrecito que es un poco medio raro, mejor te decimos construcción adjetiva nada más. Pero te menciono porque una vez ha venido el examen de admisión de Unevala, así como esto. Los alumnos más estudiosos serán becados, subrayado más estudiosos. Lo subrayado es, y la respuesta era construcción endocéntrica. A veces para tranquear te ponen eso, pues, ¿no? Para que no sea más fácil. Pero bueno. Entonces, ¿por qué es modificador directo más estudiosos? Ah, porque equivale a decir estudiosísimos. Los alumnos estudiosísimos serán becados. Ah, ya, pues, por eso modificador directo. Además, cuando digo más estudiosos, no es lo mismo que estudiosos. Estoy intensificando la idea, estoy cambiando de grado al adjetivo. ¿Quién más puede ser modificador directo? Los determinantes. Me imagino que no te has olvidado cuáles son los determinantes. Los artículos, los posesivos, los demostrativos, los indefinidos, cualquier determinante. La única función del determinante, no tiene otra, va a ser modificador directo. No tiene otra. Siempre va a ser MD. Todos los vecinos míos se reunieron. Ya. Sujeto, todos los vecinos míos. Núcleo de sujeto, vecinos. El determinante todos, determinante indefinido. El artículo los y el determinante posesivo míos son modificadores directos. Entonces, como has podido notar, el núcleo concuerda con sus modificadores directos en género y en número. ¿Ya? Concuerdan con sus modificadores directos en género y en número. Modificador indirecto. El modificador indirecto, en cambio, es el que se une al núcleo mediante un enlace. Si el enlace es una preposición, entonces el modificador indirecto es una frase preposicional. Como ya, mira, pan con queso mantecoso no queda. Sujeto, pan con queso mantecoso. ¿Cuál es el núcleo? La palabra más importante de ese sujeto. ¿De qué estoy hablando? Pan. Pero luego veo acá una preposición. Una preposición. Queso mantecoso es el término de la preposición. El enlace más el término, modificador indirecto. Lo que quiere decir que si el sujeto fuera, por ejemplo, una llanta con huecos, suponte el sujeto sea eso, ¿cómo sería el análisis? Una, modificador directo. Llanta, núcleo de sujeto. Con huecos, ahí está la preposición, entonces sería modificador indirecto. Con huecos MI. Otro ejemplito, ya mira. A ver. Ese, ese vehículo sin freno. Ese vehículo sin freno. Suponte que ese es el sujeto, ¿ya? Por ejemplo, ese vehículo sin freno se chocó, por ejemplo, ¿no? Si ese fuera el sujeto, entonces, ¿cómo se hace análisis? Ese modificador directo, porque es determinante. Vehículo, núcleo de sujeto. Sin preposición. Por lo tanto, sin freno, modificador indirecto. ¿Ya ves? A esta clase de modificador indirecto, a esta clase, o mejor dicho, acá notamos que el modificador indirecto, ¿quién es?
Es una frase preposicional. Se llama frase preposicional porque está encabezada por la preposición. Ese es un tipo de modificador indirecto. Otro tipo de modificador indirecto, muchachos, es por construcción comparativa. Como ya, mire, en este caso, el enlace no es una preposición. El enlace es una conjunción comparativa. ¿Cómo es una conjunción comparativa? No puede ser otra conjunción copulativa, disyuntiva. No, 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 no. Solamente la conjunción comparativa, nada más. Como, igual que, parecido a, semejante a, solamente se de ahí, ¿eh? Mujeres como Penélope ya no existen. Como Penélope es una construcción comparativa, esa construcción comparativa se llama modificador indirecto. ¿Entendiste? Y a propósito, ¿cómo están en cultura general? A ver ustedes. A ver ustedes que son ingenieros. ¿Cómo están en cultura general? ¿Quién fue Penélope? A ver quién se acuerda. ¿Personaje de qué obra literaria fue Penélope? Hola. Nada, nada, nada. Penélope es la esposa de Ulises. Muy bien, Rodriguito. Ahí está ese ingeniero, ese culto, ¿ah? Claro, pues. Personaje de la Odisea. Penélope, Penélope fue una mujer sumamente fiel. Su esposo Ulises partió a la guerra de Troya. La guerra duró 10 años. Terminó la guerra, todos volvieron a sus casas, a sus reinos, pero Ulises no. Está perdido en el océano. 10 años más. O sea, Penélope estuvo esperando a su marido, a su esposo, 20 años. Fiel. Y no porque le faltaba pretendientes, ¿ah? Tenía un montón. Más bien habían formado una especie de club. Ella era fiel. Así que mujeres como Penélope ya no existen. ¿Ah? Ese es el modificador indirecto. Muy bien. Y ahora vamos a ver la aposición. ¿Qué es la aposición? La aposición, muchachos, hay de dos tipos. Aposición explicativa y aposición especificativa. Explicativa y especificativa. ¿Qué es la aposición explicativa? La explicativa, uno, va entre comas, pero no cualquier elemento que vaya entre comas es aposición. No, 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 no. Para que sea posición, debe ser sinónimo de su núcleo. Debe repetir el significado de su núcleo. Si yo digo, la de cabellos rubios es mi prima, ¿de quién hablo? De Ana. Y si digo Ana es mi prima, ¿de quién hablo? De la de los cabellos rubios, ¿sí o no? Entonces esa aposición se llama aposición explicativa. Miguel Grau, coma, el caballero de los mares, coma, murió en Angamos. El caballero de los mares, aposición explicativa. ¿Ya ves? Así, ¿ah? Alex Alberto, Alex Alberto Albino, coma, alumno del CEPREVAL, coma, postulará a ingeniería industrial. Entonces, Alex Alberto, núcleo. Alumno de CEPREVAL a posición explicativa. ¿Ya ves? Esa es la posición explicativa. Pero hay otra posición que no va entre comas. Esa posición se llama posición especificativa. La posición especificativa, en primer lugar, no va entre comas. Y en segundo lugar, es un sustantivo propio que se une al núcleo. ¿Para qué? Para especificar, pues. Mira, si digo lo siguiente, el cine
y borro esto de acá, borro esto de Planet, borro. El cine estrenará una película nacional. Si yo solo digo así, tú no sabrás de qué cine estoy hablando. Puede ser el cine Max, el cine Star, el cine Tauro, el cine Planet, no se sabe qué cine. Pero cuando digo Planet, sirve para especificar de qué cine estoy hablando. Eso se llama aposición especificativa. Otro ejemplito, ya otro ejemplito, no hay problema. A ver, estará en la reunión el amigo Frank Gómez. Frank, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ah, este amigo Frank, muy bien, muy bien. Entonces yo digo, nuestro amigo está atento a las clases, pero yo tengo 1 millón de amigos. Y me preguntan, ¿cuál amigo? Y digo, mi amigo Frank Gómez está atento a la clase. Entonces, Frank Gómez sirve para especificar de qué amigo estoy hablando, ¿sí o no? Por eso se llama posición especificativa. La universidad está lejos de mi casa, no hay aposición. La universidad Hermilio Valdizán está lejos de mi casa, allá Hermilio Valdizán, esa posición especificativa. Y eso ya no va entre comas. No va entre comas. ¿Entendido? Así es, esos son los elementos del sujeto. Vamos a ver cómo nos va en otros ejercicios, ¿ya? Practicando, practicando, a ver. Dice, llegaron los antiguos caballeros de la comarca. Ajá, ya. A ver, en esta oración, recuerda que lo primero que tenemos que hacer para analizar una oración, ¿qué es? Ubicar el verbo, llegar. El sujeto será quien realiza la acción del verbo. ¿Quiénes llegaron? Allá, el sujeto es los antiguos caballeros de la comarca. Es el sujeto. ¿Cuál será el núcleo de este sujeto? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Cuál es el núcleo? Correcto, Rodriguito. El sustantivo caballero, dice Rodrigo. Claro, pues. Mientras que la palabra los, que es determinante artículo, antiguos, que es adjetivo, van a ser modificador directo, modificador directo. Pero el que se une al núcleo mediante la preposición, ya, ese modificador indirecto. ¿Ya ven? Así de fácil. Una más. Ya está, mira. El célebre director del cine falleció. Sujeto, el célebre director del cine. ¿Quién falleció? Ahí está, pues, sujeto, ¿no? ¿Quién falleció? Núcleo de sujeto, señores. Ajá, director, el sustantivo. Muy bien, jovencito, director, el sustantivo. El determinante artículo, célebre, adjetivo, allá. Estos son ¿qué? Modificadores directos. El que se une a director mediante la preposición del. Ya, modificador indirecto. Ahí está, ahí está, ahí está. Creo que ya por gusto, ¿no? Una más. Mariana, la alumna de sexto, saltó de emoción. Verbo saltó. ¿Quién saltó de emoción? Mariana, la alumna de sexto, sujeto de la oración. ¿Cuál es el núcleo de este sujeto? A ver, ahí chicos, ¿cuál será el núcleo? Mariana, profe. Correcto, amiguito, ese es el núcleo. ¿Y la alumna de sexto qué cosa sería? La posición explicativa. Muy bien, jovencito, claro, pues es la posición explicativa porque son sinónimos, son sinónimos. Si yo digo la alumna de sexto saltó de emoción, ¿de quién hablo? De Mariana. Y si digo Mariana saltó de emoción, ¿de quién hablo? De la alumna de sexto, allá pues son sinónimos. Por eso esa posición. Ojo, si no fuera sinónimo, no esa posición, ¿ah? No vayas a pensar todo el que va entre con esa posición. No, 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 no. Si digo, por ejemplo, la policía, coma, según los testigos,
coma, llegó tarde. Ah, ya. Ahí no vas a decir, pues, a ver, ahí el sujeto es la policía según los testigos. Que el núcleo es policía y según los testigos esa posición. No, 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 no. No, muchachito tonto, como dice el doctor Aníbal Torres. No, pues muchacho. Entonces, para que sea posición debe ser sinónimo de su núcleo. Si no, no es. Si no, no es. A ver, otro. El famoso cantante de música peruana, Michael Quispe, suspendió su concierto. Ya, suspendió, pero ¿quién suspendió su concierto? Todo este sujeto. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? Acá el núcleo sería Michael Keaton, ¿no? O cuál era. cantante, cantante. Profesor, Núcleo eso de sería una especificación del sujeto, una Claro, profesión. Como del decir cantante sería. carpintero. Especificativo sería, pero, profe, ¿no? ¿Qué cantante? Pues Michael Kiske, ¿no? Ah, Especificar. ya. No, pero escucha, Félix, la posición especificativa no va entre comas. Ah, ya. Además va unido al núcleo. Acá Mm, no va unido al núcleo y además está entre comas. Si yo hubiera borrado de música peruana y pongo el famoso cantante Michael Quispe, ahí sí sería a posición especificativa. Mm. Entonces, mira, este es el modificador directo. Acá tenemos la preposición de, este modificador indirecto y este la posición. ¿Pero qué posición? Explicativa. ¿Ya? Así. ¿Viste o no viste? Está fácil, ¿no? ¿Entendieron, muchachitos? Una más, la última. Una hermosa dama de Amazonas, Asunta Chuquimbalqui, me llamó a esta Asuntita. Te cuento que en mi tierra, en Chachapoyas, hay una gran cantidad de jovencitas que se llaman Asunta. ¿Por qué les gusta ese nombre? Porque la patrona de la ciudad de Chachapoyas es la Virgen de Asunta. El colegio de mujeres también se llama Virgen de Asunta. Así que todos se llaman Asunta. Y Chuquimbal, que es un nombre, un apellido bastante común también allá en mi tierra. Pero bueno, acá vamos a ver. El verbo es llamó, núcleo de predicado. ¿Quién me llamó? Allá, todo este sujeto de la oración. Núcleo de sujeto. Ajá, claro, dama, está resaltadito además. Una, artículo, MD. Hermosa, adjetivo, MD. De Amazonas, de la preposición de, por lo tanto, esto es MI. Y esto de acá, aposición. Fácil, ¿no? Ya está. Bueno, una vez que ya sabes esto, vamos a ver cómo se clasifica el sujeto. ¿Cómo se clasifica el sujeto? Por su manifestación. Tenemos dos tipos de sujeto. Sujeto expreso, sujeto tácito. Expreso, cuando está escrito, cuando lo puedo leer. Ahí dice, por mucho caminar, me duelen los pies. ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué me duelen? Los pies. Ese es sujeto. Los pies me duelen. Entonces, ese es sujeto. ¿Te das cuenta? No te olvides que sujeto y verbo siempre concuerdan en número y persona. Te hemos dicho ayer, sujeto y verbo siempre concuerdan en número y persona. Si el verbo está en singular, sujeto singular. Si el verbo está en plural, sujeto plural. Acá duelen está en plural, por eso los pies es sujeto que también está en plural.
En cambio, tácito quiere decir que no está escrito, pero se deduce por la terminación del verbo. Caminé está en primera persona. Por eso el sujeto tácito, yo. Si fuera caminaste, sujeto tácito, tú. Si fuera caminaron, sujeto tácito, ellos. Entonces depende de la terminación del verbo, ¿ya? Te vas a dar cuenta por el verbo. Si el sujeto tácito es yo, es tú, es él, es ella, etc. ¿Ya? ¿Con qué otro nombre se conoce al sujeto tácito? También se conoce con el nombre de sujeto elíptico. Sujeto elíptico. 2. Por el número de núcleos. Si el sujeto tuviera un solo núcleo, se llamará sujeto simple. En cambio, si el sujeto tuviera más de un núcleo, dos, tres, no importa, entonces el sujeto se llamará sujeto compuesto. Por ejemplo, acá el único núcleo es amiga. Amiga es el único núcleo, sabiendo que el sujeto es todo esto. ¿Ya? Acá el sujeto, ¿cuál es? El sujeto es el amor y el odio, sujeto de la oración. ¿Y cuál es el núcleo? Los sustantivos abstractos. Amor, odio. Estos son los núcleos. Y como el sujeto tiene dos núcleos, entonces se llama sujeto compuesto. ¿Ah? Ese es sujeto simple, sujeto compuesto. Por sus modificadores. Si el sujeto no tiene ningún modificador, entonces se llama sujeto incomplejo. Por ejemplo, Diana me salvó la vida. En cambio, será complejo cuando tiene modificadores. Por ejemplo, mi perra Diana me salvó la vida. Entonces, repito, cuando tiene núcleo, pero no tiene ningún modificador, se llama incomplejo. En cambio, en la segunda oración, mira, acá el núcleo es perra. Mi modificador directo, porque es determinante posesivo. Modificador directo. Diana, aposición especificativa. Aposición especificativa. Entonces, como esto de acá tiene modificadores, se llama sujeto complejo. Hay complejo, incomplejo. Por la acción verbal. Si el sujeto de la oración es el que protagoniza, el que realiza la acción del verbo, entonces se llama sujeto activo. El sujeto activo es el que realiza la acción del verbo. Por ejemplo, el niño recortó las imágenes. Obviamente el verbo recortó. ¿Quién recortó? El niño sujeto. El niño realiza la acción de recortar. Cuando el sujeto realiza la acción del verbo, a esta clase de oración se llama oración en voz activa. Oración en voz activa. ¿Ya? Oración en voz activa. Activa. Pero, si decimos, por ejemplo, las imágenes fueron recortadas por el niño, el sujeto de las imágenes. ¿Y qué hacen las imágenes? Nada, fueron recortadas, recibe la acción. A diferencia del primer caso, donde el niño realiza la acción de recortar, acá las imágenes reciben la acción de recortar. A esta oración se llama oración en voz pasiva. Además, recuerda que toda oración en voz pasiva presenta en su estructura al verbo ser más el participio. Acá el verbo ser fueron. Participio de recortar, recortado. Entonces hay sujeto pasivo o paciente cuando el sujeto recibe la acción, no realiza. Listo. Esas son las clases de sujeto.
¿Alguna preguntita, chicos, al respecto? Ahí terminamos sujeto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? Ya, bien. Saca tu libro y ve anotando las claves. ¡Listo! Listo, listo, listo. Ya, anotaste la clave. Vamos a comprobar, ¿ya? Vamos a comprobar. Ipso factum. A ver, ya tiene las claves. ¿Qué te pareció la musiquita de Gigliola Cinquetti, El Cóndor pasa, versión italiana? Mira, dice la uno para sustentar las claves, ¿ya? Dice la uno. Ingresaron muchos estudiantes al salón con un ligero retraso. La palabra que cumple la función de núcleo de sujeto es, bueno, lo primero que hacemos para ubicar al sujeto es identificar al verbo, ingresar. Luego preguntamos, ¿quiénes ingresaron? La respuesta sería muchos estudiantes, sujeto. ¿Y cuál es el núcleo de sujeto? Obviamente es estudiante, ¿sí o no? El sustantivo. Por eso la respuesta era la D. En la pregunta número 2, en el enunciado, César Vallejo, autor de Trilce, fue un experimental. ¿Quién fue un experimental? Ah, ya, pues acá el sujeto es César Vallejo, autor de Trilce. Expresión resaltada, ¿qué es? Aposición. ¿Qué aposición? Explicativa. ¿Por qué? Porque decir César Vallejo fue un experimental, ¿de quién hablo? Del autor de Trilce. Y si diga el autor de Trilce fue un experimental, ¿de quién hablo? De César Vallejo. Así que repite el significado de su núcleo, es una aposición explicativa. En la 3. El libro Poeta en Nueva York de Federico García Lorca tiene un carácter surrealista. Acá el verbo es tiene de tener, ¿ya? ¿Cuál es el sujeto acá, muchachos? ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién tiene un carácter El libro, pues. surrealista? ¿El libro o el libro Poeta en Nueva El York? libro Poeta en Nueva York. Todo esto es sujeto. Sí. Todo es el sujeto. Si todo es el sujeto, vamos a ver. ¿Será sujeto pasivo? No.
porque la oración está en voz activa, no está en voz pasiva. Voz pasiva es cuando tiene ser más participio, ¿no? Entonces no es. Complejo. ¿Será sujeto compuesto? No. ¿Por qué? Porque tiene un solo núcleo. El único núcleo es la palabra libro, un solo núcleo. ¿Será complejo? Sí. ¿Por qué? Porque tiene modificadores. Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, es la posición especificativa. Entonces, como acá tiene modificador, la respuesta es sujeto complejo. Claro, tácito no es porque está escrito. Elíptico es lo mismo que decir tácito. ¿Ya? Listo, entonces. Vamos con la 4. La 4 dice, en un gobierno democrático, elegir y ser elegido es un derecho inalienable. Ah, ya, acá el verbo este es el verbo, es. Entonces, una vez que ubicamos al verbo, preguntamos, ¿qué es un derecho inalienable? La respuesta sería elegir y Ser ser elegido. elegido. Además, recuerda que un sujeto se puede reemplazar por un pronombre. Así que podemos decir, por ejemplo, eso, así, eso, eso es un derecho inalienable. ¿De acuerdo? Sujeto. La respuesta, por lo tanto, era elegir y ser elegido. Elija la opción que presenta la estructura MD, núcleo MI, el sujeto. La D, profe. La D de dado, a ver qué dice la D de dado. A ver, vamos a ver si la D, creo que no es la D, ¿ah? La extensa novela del escritor ruso la leí por las noches. ¿Cuál es el verbo? Leí, sí o no. ¿En qué persona está leí? Primera, segunda, tercera. Primera. Acá el sujeto es tácito. Yo leí, yo leí. ¿Qué cosa leí? La novela extensa del escritor ruso, ese es el objeto directo. No confundir al sujeto con el objeto directo. Entonces, este no es. No es. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es? La La A. respuesta es, a ver, la A. Muchos conscientes campesinos andinos exigen justicia. ¿Cuál es el verbo? Exigen. Preguntamos, ¿quiénes exigen justicia? El sujeto sería muchos conscientes campesinos andinos. ¿Cuál es el núcleo? Campesinos. El sustantivo campesino es el núcleo. Muchos MD, conscientes MD, andinos también es MD, ¿no ve que es adjetivo? No es, porque este también es MD, no es. A ver, ¿cuál es entonces? Ya ve, no han anotado las claves. La C, pe muchacho, la C. Porque mira, acá el sujeto es, según el libro, fue inevitable el trágico destino de Edipo. ¿Qué fue inevitable? El trágico destino de Edipo, ese sujeto. El núcleo, destino. Destino. El modificador directo. Trágico modificador directo. De Edipo, con su D, allá, MI. ¿Ya ves? La respuesta era la C. La respuesta era la C de Cristal, la campeona de la calidad. A ver, siguiente. 6. Los viernes por la mañana sale a visitar a sus parientes nuestro querido vecino del local comunal. Paso número 1, ubicamos al verbo. ¿Cuál es el verbo? Esta perífrasis verbal. ¿Ese es un solo verbo? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Equivale a una sola palabra. Los viernes por la mañana, en vez de decir sale a visitar, decimos simplemente visita a sus parientes. Ya. ¿Quién visita? ¿Quién realiza la acción de visitar? Nuestro querido vecino del local comunal. Ese es el sujeto. Y acá nos pide el núcleo. Entonces ¿el núcleo sería cuál? Vecino, pues sí o no. Claro.
Nuestro MD, querido adjetivo MD, del local comunal MI. Por lo tanto, el núcleo del sujeto y la palabra vecino, la C de cristal. 47 digo. Pregunta número 7. En las oraciones, avance al fondo, a la droga dile no, nos piden favores, sé fiel con ella. Los sujetos son respectivamente, bueno, todos son tácitos, ¿no? Para saber eso, ¿qué tengo que hacer? Ubicar al verbo, ubicar al verbo, ubicar al verbo y ubicar al verbo. Ya. Avance. ¿Se dice tu avance? No, 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 no. No se dice tu avance. Se dice usted avance al fondo. Usted, por lo tanto, acá es así. A la droga dile no. ¿Quién? Tú, pues tú que me estás escuchando. Tú, a la droga dile no. Nos piden, ¿quiénes? Ellos, pues muchachos, ellos nos piden. Ellos nos piden. Y sé fiel con ella, tú, bueno, tú sé fiel con ella, tú que me estás escuchando. Por lo tanto, la respuesta, como dijo nuestro amigo, es la A. Usted, tú, ellos, tú. Y la ultimita, mira, la ultimita. ¿La ultimita cuál es la clave? La ultimita, ¿cuál es la clave? La, no, ¿ah? La C, profe. La C de cucaracha, sí, pues no. Pero ¿cuál es el verbo acá? El Es que ahí verbo está acá, la coma, es una, usted dijo que esa es una oración de yuxtaposición. Y esa coma pues tiene que reemplazar, pues, ¿no? Justamente nace, pues, ¿no? O, nace, o es, o sea, es, del tal padre es es. tal hijo, ¿no? Claro, claro, claro. Esta es una coma elíptica. Y justaposición, amigo Félix, es cuando une a dos proposiciones y cada proposición tiene su verbo. Acá no, esta es oración Ya. simple nada más. Eh, Ya. Pero ¿cuál es por qué no puede ser el sujeto, por qué no puede ser el sujeto de tal padre? ¿Por qué no? Por la preposición, por la preposición. La preposición nunca encabeza sujeto. Entonces el sujeto es, tal hijo es de tal padre, tal hijo es de tal padre. Claro, solo que acá está desordenado nada más. La respuesta entonces era la C de cristal, la campeona de la calidad. Bueno, ahí nos quedamos chicos, ahí nos quedamos. Bonito fin de semana. Prepárense para la última semana que ya viene, ¿ya? Bye bye, chao, chao.